entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Buenos días, hermanos. Los saludo hoy, 16 de octubre, mes de la Biblia. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El tema general del mes es ¿cómo entender la palabra de Dios? Hoy nos corresponde las dispensaciones. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro tema que tenemos para los domingos en la mañana. El tema general, ¿cómo entender la palabra de Dios? En esta ocasión nos corresponde las dispensaciones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos da, Señor. Estamos delante de ti. Nuestro corazón está abierto para recibir de ti, para que nos enseñes, para que nos guíes por tu Espíritu. Ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, inicialmente abramos nuestras Biblias en primer libro de Crónicas, capítulo 12. Primer libro de Crónicas, capítulo 12. El verso 32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En este versículo encontramos cosas muy especiales y nos vamos a enfocar en lo que está relacionado con las dispensaciones. Habla de unos hijos de Isaacar que eran personas importantes, pero lo que más quiero destacar es que ellos eran entendidos de los tiempos. Esa expresión entendidos de los tiempos, la he escuchado usar mucho. Alguna vez lo comenté. Les voy a invitar a que siempre que escuchen esa expresión estén muy alerta de qué es lo que sigue, porque en general cuando lo he escuchado, la persona que la usa como de preámbulo, así como yo la estoy usando hoy de preámbulo, así que hoy es uno de esos días que usted tiene que estar muy alerta. Lo que me ha sucedido en otras ocasiones es que la persona dice: hay que ser entendidos de los tiempos, y lo que dice a continuación justo está mostrando que la persona no está ubicada en lo mínimo, está completamente desubicada, no sabe dónde está parada esa persona. Ser entendido de los tiempos no es decir que somos entendidos de los tiempos y hablar supuestamente con propiedad de muchos asuntos. Para los asuntos políticos sí que se ha usado esto, lo he escuchado una y otra vez, lo he leído una y otra vez. Hay que ser entendidos de los tiempos. Entonces viene el asunto político y hablan revolviendo precisamente los tiempos, indicando que realmente la persona no es entendida de los tiempos, sino que tiene una confusión. Cuando no somos entendidos de los tiempos, es muy complicado entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se basa en unas cosas específicas que Dios hace de acuerdo a los tiempos. Nosotros hace años, un domingo en la noche, recuerdo, el Señor nos regaló una definición para los tiempos o para el tiempo. Dijimos que es una definición muy matemática. Dijimos que el tiempo es un segmento entre dos eternidades, una eternidad, una primera eternidad y una segunda eternidad, por así decirlo. No sé si esos sean los nombres técnicos, los nombres estrictamente correctos, pero sí hay una primera eternidad y hay una segunda eternidad, y entre las dos eternidades
tenemos un tiempo, y ese tiempo a la vez está dividido o está partido en varios tiempos. Cada uno de esos tiempos se conoce como una dispensación o como una era. Una dispensación, y se conoce como dispensación porque es una manera especial como el Señor se dispensa, como Él mismo se administra o se da, se relaciona con los seres humanos. Entonces tenemos dos eternidades, la eternidad primera, la eternidad futura, y luego el comienzo de los tiempos. ¿Y dónde se cuenta ese comienzo de los tiempos? Desde la fundación del mundo, desde que el Señor crea el universo, desde allí se cuentan los tiempos. ¿Y hasta dónde va ese segmento de tiempo? Ese segmento de tiempo va justo hasta donde termina el milenio y comienza la etapa de la eternidad, que conocemos como nuevo cielo, nueva tierra. Desde la fundación del mundo hasta cielo nuevo y tierra nueva, ese es el tiempo, y está dividido en varios tiempos que llamamos dispensaciones. Hay muchas maneras de ver las dispensaciones. Hace unos años hablamos de eso. Yo le invito a que mire en nuestro canal de YouTube cuando hablamos acerca de las dispensaciones, porque nuestro enfoque de hoy es distinto. Es como debemos conocer las dispensaciones para poder entender la palabra de Dios. Así que no voy a profundizar en cada una de las dispensaciones, solamente las voy a mencionar para que las recordemos. Pero tenemos esas prédicas en el canal de YouTube y podemos ver una por una. Les dije en esa época, sí, de acuerdo a lo que estuve leyendo, que hay muchos autores que tienen distintas divisiones. Hay unos que tienen 10 dispensaciones, presentan 10 dispensaciones, otras 7 y algunos 4. Yo me quedo con los de los 4 porque me pareció que es muy acertado bíblicamente. Acertado en el sentido que hay unos versículos que nos marcan exacto, precisito esa dispensación. No queda uno con la duda, sería antes, sería después, sino que esos versículos nos marcan con precisión esas dispensaciones, esas divisiones de los tiempos. Antes de pasar a esos versículos que se los quiero mostrar, quiero que notemos aquí en el verso 32 que estas personas importantes que eran entendidas de los tiempos tienen una ventaja, y la dice allí a continuación, dice: y que sabían lo que Israel debía hacer. Ser entendidos de los tiempos nos ayuda a comprender, a entender bien la palabra de Dios, y al entender bien la palabra de Dios, entonces vamos a saber qué es lo que debemos hacer, qué es lo que el pueblo de Dios debe hacer. Luego dice también: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esas personas se convierten en unas personas importantes, unas personas claves, porque al ser entendidas de los tiempos nos pueden ayudar, nos pueden ubicar, nos pueden ayudar a comprender pasajes de la Biblia que de pronto son complicados. Entonces es bueno seguir a esas personas. Ojalá que el Señor nos conceda poder entender algo de esto y que tú te conviertas en uno de estos, personas entendidas de los tiempos. Vamos a mirar rápidamente los versículos que nos marcan esas dispensaciones. Iniciemos con Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos capítulo 5, verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire que allí marca desde el comienzo, desde Adán. Antes de Adán no había hombre. Entonces, desde Adán hasta Moisés nos marca una etapa, una era, una dispensación, uno de esos tiempos, o la primera división de todo ese segmento llamado tiempo. Esa era, esa dispensación la conocemos como patriarcas, la dispensación de patriarcas. ¿Por qué de patriarcas? Porque el Señor no hizo todavía un trato con el pueblo como un grupo, como pueblo como tal, sino que tuvo un trato más individual. Entonces allí brillan como estrellas, y por eso la alusión que encontramos en Apocalipsis capítulo 12 con esa mujer encinta, las estrellas que están en la corona que ella tiene, son esas, están representando precisamente a los patriarcas, porque tienen un brillo individual,
Debemos mencionar aquí al mismo Adán, al mismo Abel, a Seth, a Enoc, a Noé, a Abraham, incluso a Isaac, a Jacob. Esos son los patriarcas. Luego de esta dispensación, vamos por favor, en Juan capítulo 1, verso 17 encontramos. Juan capítulo 1, verso 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire cómo empata de bonito. La anterior, la de los patriarcas, es desde Adán hasta Moisés, pero luego dice aquí, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Así que allí con Moisés empieza una dispensación, y es la dispensación llamada ley. La dispensación de ley empieza con Moisés, y allí mismo dice dónde termina. ¿Cuándo termina? Termina con la venida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que trae? Dice: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que el verso 17 nos muestra que después de la dispensación de patriarcas viene la dispensación de ley, que arranca con Moisés y va hasta la venida, hasta la primera venida del Señor Jesús. Miremos por favor ahora en Hechos capítulo 3, versos 19 al 21. Hechos capítulo 3, versos 19 al 21 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Estos tres versículos nos marcan también una etapa, la duración de la etapa o la edad de la dispensación de gracia. Dice que a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, y se está hablando del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice el verso 20. El Señor va a estar allí, pero luego va a venir. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo ya no va a estar allí en el cielo? Dice que dice hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los tiempos de la restauración de todas las cosas está señalando la siguiente dispensación, que es el milenio. Allí en el milenio es donde todas, absolutamente todas las cosas van a ser restauradas. Es maravilloso. En estos días, cuando estaba estudiando al respecto, me estaban molestando los zancudos. Cuando estaba estudiando me estaban molestando los zancudos. Yo estudio en un rinconcito donde hay muchos zancudos. Me toca estar con medias, con pantalón, porque si no, me devoran. Y justamente estaba estudiando acerca de los tiempos de la restauración de todas las cosas, y entonces pensé, va a llegar el tiempo que estos mosquitos no me van a picar. De pronto y ni siquiera me van a fastidiar en el zumbido, porque van a ser restaurados. No solamente los seres humanos, no solamente la iglesia, no solamente el pueblo de Israel, no solamente toda la humanidad, no solamente la tierra, sino todo, absolutamente todas las cosas van a ser restauradas. Ese va a ser la siguiente dispensación, que es el milenio, y como su nombre lo indica, dura 1000 años. Aquí está señalando no el milenio, sino que está señalando la edad de gracia, porque es antes que el Señor venga. El Señor es como retenido en el cielo hasta que venga esta dispensación. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos número 1 al 6. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 6 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces mira que este capítulo 20 nos dice cantidad de cosas acerca del milenio. Esos 1000 años Satanás va a estar atado, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que vuelve a mencionar los 1000 años. Verso 4: y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí se está mostrando que durante esos 1000 años no solamente Satanás va a estar atado y encerrado en un abismo, sino que el Señor Jesús, juntamente con unos vencedores que son descritos en Apocalipsis 2, 3 y 12 particularmente, juntamente con ellos van a reinar esos 1000 años sobre todas las naciones. Verso 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos van a resucitar, pero 1000 años después. ¿Y cuál es la primera resurrección? Esa resurrección que está mencionando acá, que es para poder reinar con Cristo. Versículo número 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahí se muestra entonces en esos 6 primeros versículos acerca del milenio. Todo el capítulo 20 nos habla del milenio, no solamente Apocalipsis 20, en Isaías, particularmente el capítulo 35, por ejemplo, podemos encontrar muchas cosas acerca del milenio. Hoy solamente es una mención. Vemos en estos versículos que he mencionado cómo se marca exactamente una dispensación. La primera, patriarcas, luego sigue la ley, luego sigue la gracia y luego sigue el milenio, que es un tiempo de justicia, un tiempo donde el Señor Jesús va a reinar con los vencedores. Después de allí ya no tiene sentido hablar de tiempos, porque sigue una eternidad. Ya no vamos a decir, bueno, ya van 3 días después de los tiempos, 3 días después del milenio, y después, bueno, ya llevamos 3 millones de días después del... No tiene sentido hacer esa cuenta, porque es una eternidad, así como la primera eternidad, luego la segunda eternidad, y en medio de las dos, el tiempo partido en estas 4 dispensaciones. ¿Por qué es necesario saber esto? Vamos a ver unos ejemplos. Si yo leo algo que corresponde a la dispensación del milenio, por ejemplo, y lo aplico como si fuera en la dispensación de gracia, va a ser una locura. Eso es lo que muchos en este momento están haciendo. Por ejemplo, muchos judaizantes no comprenden, no tienen luz que estamos en una dispensación distinta, en la dispensación de gracia, y ellos todavía están cumpliendo ciertas leyes, ciertos mandamientos, como por ejemplo guardar el día sábado, practican la circuncisión y otros rituales que son propios de la ley, la dispensación anterior. Pero ya no hay que cumplir eso, ya estamos en otra manera del Señor relacionarse con la humanidad. Ahora tenemos que depender de la fe, dependemos de la gracia, por eso se llama así la dispensación. En esta que estamos actualmente es la dispensación de gracia, o dispensación también se llama de los gentiles o de la iglesia, así se llama esta dispensación. Y se llama así porque hubo una apertura de la relación de Dios hacia toda la humanidad, no solamente con el pueblo de Israel como era bajo la ley. Muy bien, es importante conocer las dispensaciones. Si no somos entendidos de los tiempos, vamos a tener mucha dificultad para entender la palabra de Dios. Vamos con unos ejemplos puntuales que les quiero poner. Vamos a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Versos 24 al 26. Ezequiel capítulo 18, verso 24 hasta el verso 26. No sé si ustedes de pronto les ha tocado leer esto o escuchar que personas utilicen eso. Algunos lo han utilizado de una manera incorrecta. Vamos a mirar el ejemplo. Dice así, Ezequiel 18, 24 al 26. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó
y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Algunos toman estos versículos para enseñar que la vida eterna se pierde. Que la vida eterna se pierde. ¿Y cómo así que se pierde? Sí, porque dice el verso 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y como dice que un justo que recayó porque está en pecado, entonces morirá, dice no va a vivir sino que va a morir, entonces dicen que pierde la vida eterna. Pero quiero decir algo, no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento, cada vez que yo digo esto siento un temor y me gusta sentirlo porque no es una cosa para decir con irresponsabilidad. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que nos hable de perdición eterna, no hay ninguno. Cuando habla aquí, por ejemplo, en Ezequiel 18, que la persona va a morir, es que va a morir físicamente. Aquí no habla de muerte espiritual, no habla de muerte eterna, no habla de condenación eterna, habla de muerte física. El pueblo de Israel tenía que cumplir las leyes del Señor, los decretos. Si no, ¿qué iba a suceder? Iban a morir por alguna enfermedad, iban a morir por juicio de Dios. Incluso muchos eran apedreados cuando pecaban, cuando desobedecían a los mandamientos del Señor. Ellos iban a morir, morían y, pero es que antes fue muy buena gente, sí, pero ahora ya no, ahora mire cómo se está portando. Entonces eso va a acortar los días de vida. Aquí habla de una muerte física y no de una muerte espiritual. Además está hablando concretamente al pueblo Israel. Este versículo, este pasaje es propio de la dispensación de la ley, no es de la gracia. Si encontráramos algo así en la gracia, seguramente los apóstoles nos indicarían un mecanismo de arrepentimiento como lo hemos visto en los evangelios y en las cartas de los apóstoles. Pero acá está hablando en la dispensación, bajo la dispensación de la ley. Miremos otro que un apóstol usó conmigo, Hebreos capítulo 2. Hablé con un apóstol de una iglesia en el sur de la ciudad de Cali acerca de la vida eterna, que la vida eterna no se pierde, y me estaba diciendo lo que enseña en la congregación de donde pastorea, y me leyó los primeros 4 versos de Hebreos. La cita es Hebreos 2, 1 al 5, pero esa persona me leyó los primeros 4 versos. Miren lo que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Esta persona me mencionaba esos 4 versículos para decir que la vida eterna sí se pierde, y me decía, mire que allí dice que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, mire lo que dice el verso 2, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y si lo leemos hasta allí, si hay un punto allí, si se acaba el capítulo allí, uno podría decir, oh sí, la vida eterna se pierde. Pero si somos entendidos de las dispensaciones, si somos entendidos de los tiempos, si prestamos atención a lo que dice la palabra realmente y vemos todo el contexto de la palabra de Dios, y particularmente nos damos cuenta que no termina la idea allí, el capítulo sigue. De hecho, si el capítulo terminara allí, no termina el libro, y si el libro termina ahí, no termina el testamento. Hay que leer
toda la palabra, tenemos la suma de la palabra para saber la verdad. Pero basta con leer el siguiente verso. Yo le dije a esta persona, por favor, le ruego que no pare en el 4, lea el verso 5 también. Lea el verso 5, ahí está la clave de todo. ¿Qué dice el verso 5? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, lo que está diciendo el apóstol entre el versículo 1 y 4 es acerca de ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Según dice el versículo 5, del mundo venidero. O sea, ¿de qué? De la siguiente dispensación, de la dispensación, no esta de gracia, sino del milenio. Y ahí sí está la idea completa, ahí sí está la verdad en la palabra, que es otra cosa que vamos a ver, otro ejemplo, si el Señor lo permite, donde muchos niegan esto que está diciendo la palabra. ¿De qué se trata esto? Hay un castigo, pero es un castigo donde no se pierde la vida eterna, sino que, como dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tiene toda la razón. Una persona que en esta dispensación de gracia descuide su salvación, no tenga comunión con el Señor y muere, no pierde la vida eterna, pero no va a escapar, se queda con un castigo. ¿Y ese castigo cuándo va a ser? En la siguiente dispensación, en la dispensación del milenio. El Señor usa esos 1000 años para disciplinar a su pueblo. Cuando no entendemos los tiempos, cuando ignoramos los tiempos, cuando ignoramos las dispensaciones, entonces pensamos que de la gracia sigue la eternidad. Y esa es una de las cosas que yo he notado en muchos predicadores, en muchos maestros. Pareciera que se acaba la gracia y al día siguiente o al segundo siguiente de la gracia es la eternidad, es cielo nuevo y tierra nueva. Pero no, se están saltando 1000 años. Y lo peor es todo lo intenso. Es que no son solamente 1000 años, sino que hay mucha intensidad. Hay muchísimas cosas que suceden en esos 1000 años, como lo leímos en Hechos capítulo 3. ¿Qué es lo que sucede? La restauración de todas las cosas. Esos predicadores no van a dejar que los mosquitos se restauren. Estos mosquitos van a pasar a la eternidad así. No, la palabra de Dios nos muestra que en esos 1000 años el Señor va a restaurar todas las cosas. Particularmente va a tener un proceso con la iglesia, con estos que tienen la salvación y la descuidaron. Él va a tener un proceso de disciplina. ¿Y qué va a suceder en ese proceso de disciplina? El Señor los va a ayudar a madurar. Cuando ya estén maduros, después de esos 1000 años, ya pueden disfrutar de una eternidad juntamente con el resto del pueblo de Dios que sí disfrutaron en esta dispensación de gracia esa salvación, si la cuidaron, si tuvieron comunión con el Señor, comunión con los hermanos, etcétera, etcétera. Así que se suele usar los primeros 4 versículos del capítulo 2 de Hebreos, y es un error, porque si la idea queda completamente extraña, queda mocha, queda como si se tratara de esta dispensación de gracia, pero el verso 5 dice con claridad que se está hablando del mundo venidero. Ese es otro ejemplo. Tengo otros. Miremos por favor Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 18 al 23. Este sí que lo he escuchado sobre todo en tiempos de elecciones. Romanos capítulo 8, verso 18 al 23. Y más cuando la iglesia en Colombia ha tomado tanta parte en la actividad política. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Un poco más adelante, el verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, muchos dicen o usan ese versículo para decir que la manifestación, que toda la naturaleza, como dice aquí, toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Mostrarse, que los vean, que lideren, y particularmente que lideren en la política, que estén en el gobierno, que estén en la presidencia, que estén en el Senado, que estén en las gobernaciones, en las alcaldías, etcétera, etcétera. Que se muestren, que se manifiesten políticamente.
o inclusive que se manifiesten artísticamente o en la educación, etcétera, que se muestren, que se evidencien, que se hagan notar. Sí, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos luz, y en el sentido que somos luz del mundo tenemos que brillar en todas partes. No debemos dejar la política aparte, llena de tinieblas. Y muchas veces decimos, no, es que eso está lleno de tinieblas. Como está lleno de tinieblas, ¿qué tenemos que hacer? Meternos ahí. Gloria a Dios por los siervos que se meten ahí, son valientes, son valientes, son valientes. Yo he visto siervos que se meten allí y el mismo pueblo de Dios les da la espalda y hablan cosas horribles. Esto lo hacen porque no tienen entendimiento, lo hacen en su carne. Si conocieran la palabra de Dios, no se atreverían a hablar mal de un siervo, y mucho menos las cosas tan feísimas que han dicho. Pero esa no es la manifestación gloriosa. ¿Qué manifestación gloriosa es que un siervo vaya allá y los mismos en el pueblo de Dios hablen mal de él? Eso no es glorioso, eso es vergonzoso. Y muchos han dicho, fulano quedó avergonzado porque no quedó. No, los que quedaron avergonzados fueron los que hablaron mal. Brillar no debe causarle vergüenza a nadie. Tapar la luz es lo que debe causar vergüenza. De tal manera que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios no es estar en la política o ser el mejor futbolista de la selección Colombia. Eso no es la manifestación gloriosa. ¿Qué es la manifestación gloriosa? Es lo que dice la Biblia. Es que va a venir un tiempo donde nos vamos a manifestar en gloria. Esa es la manifestación gloriosa. Y entonces, ahora sí, todo va a ser restaurado. ¿Eso cuándo va a ser? Cuando venga el Señor por segunda vez. Leamos toda la escritura y nos queda mejor. Romanos capítulo 8, verso 18 al 23 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire como dice el apóstol, para que quede claro, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No estamos hablando de ahorita, es lo que va a venir, la gloria que va a venir, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora sí, eso sí es lo que dice la Biblia. Ahí es donde viene la restauración de los mosquitos, ahí es donde viene la restauración de todas las cosas. Ya viene una libertad. En este momento todo está sujeto en vanidad. Las cosas no funcionan como tienen que funcionar. Pero llega un momento, cuando sea la manifestación gloriosa de nosotros, los hijos de Dios, donde todas las cosas van a ser restauradas. Pero no es en el presente, es en el futuro. Es cuando el Señor venga por segunda vez. Si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que es en la segunda venida del Señor. Si somos entendidos de los tiempos, no vamos a decir un disparate como el que se dice por todas partes. Debemos ser muy tranquilos y no tenemos que ser, mire, yo creo que ni siquiera tenemos que ser expertos. Una lectura clara de la Biblia, es que ese verso 18 nos dice, no es en el tiempo presente, es en el futuro, ya. Pero si pasamos por alto, si antes de leer ya tengo una idea y estoy buscando es una justificación en la palabra en vez de luz, entonces por más que la Biblia esté brillando, la voy a ignorar. Tenemos que ser entendidos de los tiempos. Son esos 3 ejemplos que tengo inicialmente, pero quiero compartir otros ejemplos. Hay un término del cual hemos hablado, el término vencedor. Un vencedor en esta dispensación de gracia es distinto, muy distinto a un vencedor en la dispensación del milenio. Miremos por favor en Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versos 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, de acuerdo a 1 de Juan 5, 4 y 5, ¿quiénes son vencedores? Los que han sido nacidos de Dios, los que creen que Jesús es el Señor,
los que recibieron a Cristo, los que recibimos a Cristo, los que tenemos fe. ¿Cómo podemos vencer? Por la fe. ¿Qué es lo que hace que seamos vencedores? La fe. Somos vencedores. En esta dispensación de gracia somos vencedores. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 2, verso 7? Allí habla de vencer y es muy distinto porque es en otra dispensación. Apocalipsis capítulo 2, verso número 7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y voy a hacer una pausita ahí. El Espíritu dice algo a las iglesias. ¿Quiénes son esas iglesias? Son personas que han creído, que han sido nacidas de Dios, o sea que tienen fe, o sea que son, en el contexto de 1 Juan 5 y 4 y 5, son vencedores, porque tienen fe. A esos vencedores, mire lo que dice el Espíritu: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A los que ya son vencedores, todos los que están aquí son vencedores, listo. Ustedes son vencedores, pero al que venciere, ¿cómo así? Si ya son vencedores. Alguien le podría decir, yo me imagino muchos hoy diciendo, no, Espíritu Santo, estás equivocado, nosotros ya somos vencedores. Tal vez, Espíritu Santo, se te olvidó 1 Juan 5, 4 y 5. Entonces el Espíritu Santo te va a decir, no se me ha olvidado. Lo que pasa es que ese es vencedor en la dispensación de gracia. Pero estos van a manifestar que son vencedores en una dispensación distinta, que es el milenio. En el milenio van a haber unas recompensas para esos vencedores. No son vencedores de acuerdo a la gracia, que basta con creer, sino que tienen que ser consagrados al Señor. Igual en el versículo número 11, verso 11 dice, de aquí de Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los que ya son vencedores de acuerdo a la gracia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Igual en el versículo número 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, etcétera, etcétera. Al que venciere. Entonces hay un vencedor porque cree, porque tiene fe. Ese es, en esta dispensación de gracia, es vencedor y sigue siendo vencedor. Así se comporte raro, así no tenga comunión, el hecho que cree lo hace un vencedor. Es por creer, eso está claro. Pero para que sea un vencedor en la siguiente dispensación, no basta con creer, sino que entre esos que creen, el Espíritu está buscando unos que son vencedores para disfrutar en la siguiente dispensación de unas bendiciones especiales que son dichas aquí en Apocalipsis capítulo 2, también en el capítulo 3. Todo el capítulo 2 y capítulo 3 nos muestra que esos vencedores en la dispensación del milenio son distintos a los vencedores. La expresión es distinta de acuerdo a la dispensación. Si no somos entendidos de los tiempos, entonces vamos a tener una confusión. Una cosa es vencer ahorita en la gracia, otra cosa es ser considerado un vencedor en la próxima dispensación. En el tribunal de Cristo, queridos hermanos, vamos a estar todos los vencedores, todos los que creemos, pero en el tribunal de Cristo se va a decretar que algunos van a disfrutar de reinar con Cristo y otros no, otros van a ser castigados. Esos que van a ser castigados durante el milenio no son vencedores en esa dispensación, son perdedores, son vencidos. Bien, vamos con otro ejemplo. Apocalipsis clásico, Apocalipsis capítulo 21. Ya que estamos ahí en Apocalipsis, vamos al capítulo 21, versículo 4. Hablé en el año 2013 con un pastor acerca de el castigo para la iglesia después de que ya resucitemos. Y el pastor de una me dijo, no, estás equivocado. Después de la muerte para el creyente no hay castigo, porque todo quedó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que ya no habrá más llanto ni dolor. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tiene razón, va a haber un momento, gracias por los aplausos, están emocionados por la palabra, gloria a Dios. Esos van a ser restaurados, hay que darles tiempo. Mire, ese es un ejemplo
Qué bueno que los pastores que dicen que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios es ya. Ese es un ejemplo. Mire que todavía no han sido restauradas todas las cosas. Aquí en el versículo 4 efectivamente dice que no habrá más llanto ni dolor. Claro, pero si entendemos este versículo en la dispensación que no es, en el tiempo que no es, entonces no vamos a entender la Biblia. El mismo versículo dice al finalizar, porque las primeras cosas pasan. ¿Cuáles son las primeras cosas? Particularmente el cielo y la tierra. Porque ¿qué dice el versículo 1 del mismo capítulo? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces, si es cierto que ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni muerte, sí es cierto, pero ¿cuándo? ¿Qué tal llevarnos este versículo para la ley, la dispensación de ley? ¿Qué tal llevarnos ese versículo para los patriarcas? O sea que sospecho entonces que Abel está escondido, no lo mataron. Si me llevo eso para los patriarcas, entonces hay un disparate. Este versículo es para la eternidad, para cielo nuevo y tierra nueva. Y yo quiero decirles, si hay algo que va a haber en la dispensación siguiente, que es una dispensación de justicia, de castigo temporal para la iglesia, es precisamente lloro. Y no solamente lloro, sino crujir de dientes. Miremos por favor Lucas capítulo 13, verso 28. Lucas capítulo 13, verso 28. Dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Miren, es en el reino, es en la próxima dispensación. Va a haber lloro y crujir de dientes. También por favor miremos Mateo capítulo 25, verso 30. Mateo 25, verso 30 dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y si usted es aplicado, va a mirar en qué contexto se está hablando esto y se va a dar cuenta que es una parábola acerca de el reino. ¿Cuál reino? El reino milenial. Es que ya viene, es la siguiente dispensación. Pero si no tenemos en cuenta las dispensaciones, si no tenemos en cuenta los tiempos, entonces pensamos que eso es para allá, o para antes, para la ley, o para los patriarcas, o para la eternidad. No, todo en su punto, todo en su lugar. El Señor fue muy ordenado. Les recomiendo estudiar la profecía del Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y 25. Eso nos va a ayudar a tener mucha claridad de las dispensaciones también. Hay muchos ejemplos. Quisiera, de pronto, estamos ya avanzados del tiempo, voy a tratar de que miremos el último ejemplo. Muy rápidamente miremos Isaías capítulo 53, verso 4 y 5. Isaías 53, verso 4 y 5. Les animo a que tengamos cuidado con los tiempos, con las dispensaciones. De lo contrario no vamos a poder entender la palabra de Dios. Isaías capítulo 53, verso 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cogemos ese versículo, y si aquí hay enfermos, vamos a orar por sanidad. ¿Y saben cuántos se van a sanar? Me gusta que teman. Porque no en el sentido del temor, sino que no digan cualquier cosa irresponsablemente que les salga de la boca. No, uno no tiene que decir amén a lo que sea. El Señor va a venir por segunda vez, amén. El Señor ya no va a venir, amén. ¿Al fin qué? Es mejor ser sobrio, ser como enseña María. ¿Recuerdan? Ella guardaba las cosas que no tenía en su corazón para luego meditar delante de Dios.
Si hay todos enfermos, ¿el Señor prometió que los iba a sanar a todos? Aquí dice el verso 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miren a ver si hay una letra menuda que diga, en algunos casos no se sanan. ¿Sana o no sana el Señor? Sí, claro. ¿Alguno de los que está aquí ha tenido una sanidad milagrosa? Sí. Ah, qué chévere. ¿Algunos de los que está aquí ha tenido una enfermedad y oraron para que se sanara y no se sanó y le tocó padecer todo el tiempo de la enfermedad hasta que médicamente o con el tiempo y con medicamentos, con terapias se sanó? Sí. Ah, también hay de todos los colores y sabores. Entonces el Señor no cumple su palabra. Sí. ¿O sí la cumple? Entonces, ¿por qué unos se sanan y otros no? Porque todavía no está. La otra vez estuvimos en una prédica. Vino un pastor de Bogotá al Coliseo del Pueblo. Estuvimos con la princesa allí y dijo un poco de cosas. Dijo cosas como que todos se sanaban y que no había necesidad en el pueblo de Dios y que nadie aguantaba hambre, que nadie pasaba por necesidad en el pueblo de Dios. Y Sara y yo estábamos pasando por un tiempo tan difícil. Yo me acuerdo, desde los tiempos más difíciles que hemos pasado, estábamos aguantando necesidad. A mí casi no me gusta hablar de este asunto, pero la verdad, y cae como anillo al dedo. Estamos pasando mucha necesidad, pero mucha de verdad. Y nos miramos y nosotros, Dios mío bendito, o sea que no, nosotros éramos como la mosca ahí en la leche. Saquen eso de ahí porque se va a tirar la prédica. O no son convertidos, o el Señor no les cumplió a ellos. No, más fácil pensar que nosotros no somos convertidos o que no tenemos fe y ya. Ah, se murió, le faltó fe al hermano, sigamos. No es que le faltó fe, es que tenemos que ser entendidos de los tiempos. El Señor dijo que por su llaga fuimos nosotros curados y eso se tiene que cumplir. ¿Hay excepciones? ¿Aquí hay excepciones? ¿Aquí? No, pero en la práctica vemos que algunos se mueren. Sí. Y les profetizo, Bueno, sí. nos vamos a morir algunos. Y de pronto por una enfermedad. Y entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda en las dispensaciones. Mateo capítulo 8 nos muestra esto de una manera muy, muy especial. De este tema habíamos charlado en otra ocasión, pero quiero traerlo nuevamente acá porque es un ejemplo muy precioso que nos ayuda a entender cómo el Señor sí cumple la palabra. Lo que pasa es que Él se dispensa de una manera especial en cada parte, en cada tiempo. Iniciemos con Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hasta allí. Lo primero que hace el Señor, desciende del monte. Recuerda que estamos en Mateo, ahí hay diseños del reino. Allí tenemos que alegorizar mucho para poder entender toda la dimensión que hay aquí en la palabra. Descender significa que el Señor viene. Efectivamente el Señor vino a nosotros, y lo primero que vino, dice la palabra de Dios que Él vino primero ¿a dónde? No le... A los suyos. Eso lo podemos editar si me equivoco. Vino a los suyos, o sea, ¿a quiénes? A los alemanes. Al pueblo de Israel. A los argentinos, y de hecho a los argentinos. No, al pueblo de Israel. Vino a Israel. Aquí este hombre es un hombre judío. ¿Cómo sabemos que es judío? En el verso 4 le dice que se muestre al sacerdote y presente la ofrenda que ordenó Moisés. No le va a decir eso a un griego, es a un judío. ¿Qué enfermedad tenía el judío? Lepra. ¿Cómo lo sanó el Señor? Lo limpió. ¿Cómo lo limpió? Dijo la palabra. Ah, sí. Mire que es mejor leer que interpretar. Leamos. Verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Dice, Él tuvo un contacto directo con ese hombre. Extendió la mano, lo tocó
y le dijo, sé limpio, quiero que sea limpio, sé limpio, lo tocó. Entonces, viene primero a su pueblo Israel y lo encuentra con lepra. La lepra es una enfermedad causada por la rebeldía, según vemos en el Antiguo Testamento. Miremos lo que le pasó a María, la hermanita de Moisés y Aarón, por murmurar contra el líder que el Señor había puesto. Por la rebelión viene la lepra. Israel en este momento, cuando el Señor vino, ¿cómo lo encontró? En rebelión, lo rechazaron. Él vino a los suyos y ellos no lo recibieron. Pero Él viene y tiene un contacto directo con ellos. El Señor es un contacto directo con Israel. Y eso no solamente ahora, lo vemos también en Apocalipsis, vemos ese contacto directo de Israel, del Señor con Israel, lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, de una manera muy, muy especial. Contacto directo, porque es su pueblo Israel. Vamos ahora los versos 5, para hacerlo más rápido, les quiero contar porque son bastantes versículos. Del verso 5 al 13, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué le pasó al centurión? Recordamos la historia. ¿Qué le pasó? El centurión tenía un criado que estaba enfermo, estaba muy enfermo. Y entonces el Señor dijo: no, ¿cómo así? ¿A dónde está? Vamos. ¿Y en qué le dijo el centurión? Di la palabra. No, que yo no soy digno que vayas a mi casa. Pero yo conozco el asunto de la autoridad. Porque yo le digo a vaya, y él me obedece. Yo estoy bajo autoridad y por eso me obedece. Y ese hombre sabía que Jesús estaba bajo autoridad y que bastaba con que dijera la palabra. Jesús está hablando con un ¿qué? ¿Qué es eso de centurión? Versículo 5, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de centurión? Un soldado. ¿De qué nacionalidad? Romano. Un soldado romano. Tiene a su cargo, el pastor Ariel nos habló de esto hace años, tiene a su cargo un pelotón de 100 soldados, ¿cierto? Entonces, él no es judío, es un gentil. Él a los gentiles, cuando viene a ministrarles, no tiene un contacto directo, sino que manda la palabra. Y entonces digo, uy, pero este sí tiene mucha. ¿Qué destacó Jesús del hombre? Este hombre tiene mucha fe. Los gentiles, que como nosotros, no tenemos un contacto directo con el Señor porque no éramos originalmente del pueblo de Dios, pero hemos recibido la palabra y la tenemos que recibir con fe para poder disfrutar de esa bendición. Ellos recibieron la palabra con fe y fue sano este hombre. Un trato distinto, dispensación distinta. Viene versículos siguientes, versículos 14 y 15. Dice, 14 y 15 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Miremos despacio lo que dice el verso 14. ¿Vino a casa de quién? De Pedro. Mejor leer. ¿Vino a la casa de quién? Vino a la casa de Pedro. Vino a la casa de Pedro. ¿Y qué nacionalidad Pedro? Hola. ¿Qué nacionalidad Pedro? Judío, ¿cierto? ¿Y la suegra? Judía. ¿Qué hizo? ¿Cómo la encontró? Postrada en cama con fiebre. Postrada en cama con fiebre. ¿Y qué dice? Y tocó su mano. Como es del pueblo de Israel, nuevamente hay un contacto. ¿Y qué hace? Cuando la sana, ¿qué pasa después? Verso 15. Ella se levantó y le servía. Primero el Señor viene a atender al pueblo judío. Allí podemos hablar de una dispensación llamada ley. Luego atiende al pueblo gentil. Ahí podemos hablar de una dispensación llamada gracia. Cuando el Señor venga por segunda vez, va a encontrar a Israel postrado con fiebre de tener el grande ejército, con fiebre de tener muchos premios Nobel. Es un pueblo famosísimo, un pueblo muy culto, pero mundano, no lo han recibido todavía, pero el Señor nuevamente los va a tocar
y él se va a levantar, y después de que se levante, ¿qué va a hacer Israel con el Señor? Le va a servir. Eso es cuando el Señor venga por segunda vez. Pero así es que este pasaje nos muestra las distintas dispensaciones. Vamos para el final, versos 16 y 17. Versos 16 y 17 dice: y cuando llegó la noche, muy interesante ese dato, cuando llegó la noche, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó, y sanó, y sanó, ¿y sanó qué? Mira, el primer ejemplo muestra un solo hombre que tenía lepra, pero está representando un pueblo. El segundo ejemplo muestra un hombre gentil, está representando todo el pueblo gentil. El tercer ejemplo también muestra una sola persona, está mostrando también a todo un pueblo. Aquí ya no es una sola persona, aquí son muchos. Y de esos muchos enfermos, ¿a cuántos sanó? A todos. Pero eso es cuando dice, verso 16, cuando llegó la noche. La noche llega, y justamente después de la noche, ¿qué hay? ¿Día o no? Hagan este experimento esta noche. Ojalá pongan una cámara a filmar. Se acuestan por la noche y luego van a ver luz. Hay un día nuevo, ¿cierto? Después de la noche viene ese día. Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Esta está mostrando una dispensación muy especial, que es cuando llega la noche, que es antes del día, antes de cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a tener una dispensación llamada milenio. ¿Qué sucede ahí en el milenio? Lo vimos ahora al rato en Hechos capítulo 3. La restauración hasta de los mosquitos. La restauración de todas las cosas. O sea que si hay algunos enfermos, ¿cuántos de esos se van a sanar? Todos. Ahí no va a suceder que unos sí, otros no. Y miren lo que sigue diciendo el verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿el Señor cumple o no su palabra? La cumple a cabalidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos. Si no, vamos hasta a desconfiar de Dios. O de pronto hasta peor. O bueno, hay una desconfianza disfrazada de que no, si el Señor lo dijo, así es. Pero por dentro uno está diciendo: ¿pero por qué? ¿Por qué murió mi mamá? Y que uno le esté evangelizando a una persona con eso, y la otra persona llega y le dice: bueno, ¿y tu mamá por qué murió? Y uno diciendo, uno tratando de acomodar la Biblia. Nosotros no tenemos que acomodar nada. La Biblia es la que nos acomoda a nosotros. Debemos ser entendidos de los tiempos para poder entender bien la palabra de Dios. Espero que estos ejemplos, hay muchísimos, pero espero que estos ejemplos, yo los escogí porque de pronto son de los que más se oyen. Estos ejemplos nos ayuden a comprender la importancia de distinguir las distintas dispensaciones. Ahorita estamos en una dispensación de gracia. Como su nombre lo dice, debemos depender enteramente del Señor. Si no dependemos del Señor, vamos a vivir una desgracia. Sea cual sea la situación de éxito o de fracaso que estemos viviendo, si no dependemos del Señor, va a ser una desgracia. Esta dispensación de gracia es precisamente para que disfrutemos, para que dependamos plenamente del Señor. Si lo hacemos así, entonces vamos a poder en la próxima dispensación disfrutar de muchas bendiciones que nos presenta la palabra de Dios. Oremos para terminar este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus diseños. Gracias por los tiempos. Gracias por los siervos que nos ayudan a comprender. Gracias por estos versículos claves. Gracias por estas dispensaciones. Gracias porque te dispensas a nosotros, a los seres humanos, de una manera especial en cada momento. Gracias por lo que nos corresponde a nosotros en esta dispensación de gracia. Nosotros creemos. Nosotros en esta dispensación de gracia creemos la palabra que ha sido dada. La creemos. Por eso la confesamos.
y la disfrutamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender cada vez más la palabra de Dios, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. A ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.